Ya esta es nuestra antepenúltima sesión. Estaba yo revisando calendario y bueno, nada más ahí como nota adicional, habíamos hablado de beneficios preliberacionales. Si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos, hablamos de los beneficios preliberacionales. Hablamos, en las últimas 3 sesiones en las últimas 2 sesiones hablamos de los beneficios preliberacionales. Por ahí hablamos de el tema relacionado específicamente con libertad condicionada, libertad anticipada, suspensión. Por ahí también hablamos de permisos humanitarios, hablamos de sustitución temporal de la pena. Por ahí abordamos algunos temas bastante interesantes. Pero fíjense que nos hizo falta hablar acerca de no es un beneficio preliberacional como tal, pero aquí surge una visión y una cuestión bastante significativa en el tema de la ejecución. Y este tema no lo abordamos y vamos a abordarlo el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la justicia terapéutica. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado hablar o había leído en la Ley Nacional de Ejecución? ¿Ninguno? Fíjense, ayer, y voy a traer una nota personal a la clase. El día de ayer yo tuve audiencia de juicio oral. Les chismeo un poco. Aquí en Chiapas nosotros tenemos, está dividido nuestro poder judicial, sobre todo en la zona centro del estado. Estamos divididos de dos formas. Estamos divididos, por un lado tenemos un penal donde se atienden solamente delitos graves, todavía mal llamados graves, porque el Código Nacional no habla de delitos graves, no graves. Entonces, pero nuestro código hace ahí una distinción. El código del estado de Chiapas es muy sui generis, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el tema relacionado con, específicamente, déjenme desconecto un poquito el WhatsApp para que no escuchen el TINC. Entonces, el tema va relacionado con ello, ¿no? Hablando un poquito de ello, está el otro juzgado, el juzgado que está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. El otro está como a 45 minutos, que está pegado al penal de delitos graves, ¿no? Que les decía por ahí que es el único penal que atiende o tiene una ala específica de mujeres. Ningún otro penal en el estado tiene un lugar para mujeres, ¿no? Más que el de Cintalapa. Y tenemos penales en diferentes municipios, pero solamente en Tuxtla, o el Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, maneja dos, delitos graves y delitos no graves. Entonces, en el delitos no graves, pues atiende desde unas amenazas, una violencia familiar, hasta el robo del carterista, o sea, pues siempre y cuando no exista violencia, ¿no? Delitos graves me refiero violación, estupro, pederastía, homicidio doloso. Los culposos los maneja el no graves. Hace ahí su división, ¿no? Pero les platico un poquito y les chismeo. El juzgado de delitos no graves de este distrito judicial está saturadísimo. Solamente tiene 2 salas de audiencias y toda la vida está al full de audiencias. Entonces, ya realmente ni cómo implementar otra sala más porque no hay espacio, es muy pequeño. Entonces, establecieron como sede alterna las salas de las salas de audiencia de los tribunales de alzada. Entonces,
todo lo que es inicial, intermedia, pues vas al penal, y lo que es juicio oral, específicamente para delitos no graves, pues lo atiendes aquí en la sala, ¿no? Entonces ayer tuve audiencia de juicio oral, una violencia familiar, bastante, bastante rara, porque nunca me había pasado tener que agarrar 2, 3 cosas en el aire, pero bueno, me tocó. Pero mientras esperaba yo la sala, la entrada a la audiencia, alzo la vista, es un edificio de 2 pisos, alzo la vista y veo que dice justicia terapéutica. Dije, ah, caray, ya la están implementando en mi estado. Me sorprendí, ¿eh? Yo no tenía conocimiento que ya teníamos ese tipo de beneficios, por llamarlos de alguna forma, de la justicia terapéutica. Si bien es cierto, la justicia terapéutica es una forma de descongestionar un poco el procedimiento, porque es para personas sentenciadas por para la atención sobre dependencias y sustanciación de personas sentenciadas y su relación con la comisión del delito, a través de programas de justicia terapéutica que se desarrollan conforme a lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución y a normativas correspondientes. El programa es un programa de justicia terapéutica que es un beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, que determina un juez de ejecución. No todos los delitos entran. ¿Qué delitos entran? Dice, entran delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de estas personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo supervisión de control para lograr la reducción de los índices delictivos. ¿A qué se refiere esto? Es un programa que va a venir a ayudar en el beneficio preliberación, en el beneficio de sustitución de la pena. Pero aquí el punto toral es que esta justicia terapéutica va encaminada a determinados objetos o determinadas personas que hayan cometido este tipo de delito. Ahora bien, este tema se basa en un programa, hay una base del programa. No crean que todos los que están ahí van a entrar. Se busca que llegue a la mayor población posible, pero está limitado, actualmente está limitado. Y es únicamente quienes pueden acceder a este programa son las personas sentenciadas, los que tengan trastornos de dependencia a sustancias consideradas una enfermedad biopsicológica social, crónica, progresiva y recurrente. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar aquellas personas que tienen problemas con la violencia? Sean demasiado violentos, hay programas para la atención de la violencia. En el caso específico, por ejemplo, aquellos que tienen broncas con la ira, entonces también los pueden mandar aquí, pero más que nada también, por ejemplo, aquellos que tengan broncas con algún tipo de fármaco y derivado de ese fármaco tengan la necesidad de tener ese tipo de tratamiento. Hace 3 años, yo todavía estando en la fiscalía, un día me habla un familiar. Yo tengo familia en la Ciudad de México. Yo llegué a vivir a un departamento, pero tengo familia en el Estado de México, específicamente en Naucalpan. Me habla uno de mis primos y me dice, oye, Eri, tú que trabajas y que vives en la Ciudad de México, fíjate que me acaba de llegar un asunto. Era un sábado, domingo, y me dice, oye, tú que conoces a mucha gente, oye, un abogado que me pueda recomendar, fíjate que yo pues le doy asistencia a un chico. Dice, es un chico que me ayuda
a limpiar el despacho, vive muy cerca de aquí. Y ahorita acaba de venir su mamá. El chico acaba de terminar medicina. Le digo, ok. Me dice, ¿pero qué crees? Me acaba de llamar su mamá, que está detenido en la Ciudad de México. Y yo la verdad es que estoy en Guanajuato. Me vine de vacaciones, estoy en Guanajuato. ¿Tú que conoces a alguien que se pueda hacer cargo del tema? Pues déjame ver. Por ahí le hablé a un amigo, este amigo se hizo cargo. Y pasaron los meses. Y un día, hablo con mi primo y empezamos a platicar de N cosas, ¿no? Y de repente le digo, oye, ¿y en qué acabó tu asunto del chavillo del que me hablaste? Me dice, mira, Eric, me dice, fíjate que la verdad es muy triste, porque eh, este chico es un chavillo que vive aquí en Naucalpan, pero trae broncas, o sea, terminó medicina, está chavo, terminó medicina, pero tiene broncas de adicciones muy fuertes, muy, muy fuertes. Me dice al grado de que ya, o sea, ha llegado al punto más fuerte que se pueda llegar. Me dice, fíjate que como él tiene mucho contacto con médicos, ya incluso ya le entra el fentanilo. O sea, anda ahí ya muy, 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 con un tema muy fuerte. Le digo, oye, pues qué tristeza. Dice, sí, fíjate que lo detuvieron porque o sea, de su desesperación, de que pues ya los familiares, la mamá, el papá, pues ya no le daban dinero, ya andaba tipo indigente, o sea, en muy malas condiciones. Dice, lo cierto es que, pues Ricardo anda muy mal y pues como ya anda como indigente, asaltó a una persona. Pero pues lógicamente, asaltó a esa persona, ya, pues está muy mal, eh, los asaltó, pero a los pocos minutos, eh, pues lo detuvieron, ¿no? Y a mi mente viene esta reflexión respecto a este tipo de situaciones. ¿Qué hubiera pasado si este chavo, lógicamente, pues cometió la conducta estando pues intoxicado, ¿no? Y todos percibimos de esta adicción. El programa de justicia terapéutica no solamente va para el tema de los trastornos por la dependencia de estas sustancias. Muchas veces estas sustancias lo que provocan es que pues delincan con el fin de obtener este fármaco, ¿no? Entonces, este programa está dedicado a ellos. También debe impulsar acciones para reducir situaciones de riesgo del sentenciado frente a la justicia sobre la dependencia del consumo de sustancias. Por ejemplo, recuerden ustedes que no solamente son las drogas entendidas como las sintéticas o la marihuana, sino también, por ejemplo, la farmacodependencia. La farmacodependencia hoy en día somos un país que se automedica muy fuerte. Entonces, también es esa postura, ¿no? Entonces, este tipo de programas, las bases del programa también deben de garantizar la protección de derechos de la persona sentenciada. O sea, debe de haber un sometimiento por parte de la persona sentenciada. No sé quiénes tengan, por ejemplo, familiares dependientes del alcohol. Yo, por ejemplo, tengo un tío que es alcohólico y que verdaderamente mi tío no tiene forma alguna de poder salir adelante, ¿no? Muchas veces, incluso cuando vivía mi abuela, en 2 ocasiones lo internaron. Entonces, el tema es que es muy arraigado y pueden cometer hechos delictivos. Pero, ¿qué pasa si la persona no quiere?
si la persona es obligada. Ahí es donde empezamos a tener serios problemas. También fíjense, está encaminada o debe fomentar programas que promuevan estrategias de integración a la sociedad mediante la participación del sector público y la sociedad civil. Programas como los centros de integración juvenil, en el caso de los jóvenes, participan, no deben de participar. La sociedad civil, ¿qué tanto participa? Yo siempre he cuestionado y he criticado cuántas veces como sociedad civil nos vamos a parar a una cárcel. ¿Cómo podemos hablar de reinserción social si la sociedad misma hace este esquema vaya, de deliberación, de estigmatización, y eso puede afectar gravemente? También dentro de las bases del programa deben mantener una interacción constante entre la persona sentenciada, el centro de tratamiento y el juez de ejecución, así como los operadores. ¿Operadores a qué me refiero? Puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta, por ejemplo, en el manejo de la ira, o alguien que les dé atención psicológica y psiquiátrica. Entonces, ese tema de constante trabajo debe de estar íntimamente interrelacionados para lograr realmente el tema de la reinserción social bajo un tema de justicia terapéutica. Tenemos nosotros que tener claro hacia dónde vamos. O sea, este impacto para lograr esa reinserción social en estos sentenciados. También debe permitir lograr metas y su impacto mediante evaluación constante y retroalimentación de procedimientos a efecto de lograr una mejora continua. ¿A qué me refiero con esto? Dicen que aquello que no es medible no es meta. Entonces, como sociedad, si hoy en día vemos que nuestros jóvenes, sobre todo, mucho decíamos, no, México no consume, México no es el país consumidor. ¿Qué creen? Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que salgo a la calle o me hablan, yo ya veo muy constante el tema de las adicciones, sobre todo de fármacos y del tema, por ejemplo, de las sustancias tóxicas. Cada vez vemos más a los jóvenes consumiendo. Por ejemplo, yo platicaba con la esposa de mi socio, es psicóloga, platicaba con Vane y le decía, oye, Vane, ella trabaja en una universidad, igual que yo. Le decía, fíjate, Vane, o sea, platicando en una comida que armamos y ella me preguntaba, oye, ¿cómo vas con los asuntos, no? Porque a ella le impresiona mucho que yo me dedique a la materia penal cuando su esposo se dedica a la materia civil, ¿no? Me decía, es que para mí es impresionante verte en audiencias, verte trepada ahí en los penales, me dice, la verdad es que te admiro mucho. Y le decía yo a ella, ¿sabes qué es lo que hoy en día me he percatado? Que el índice delictivo, los chavos que delinquen son cada vez más jóvenes. Y por lo regular, en su mayoría tienen problemas de adicciones. Ya me decía que era por todo lo que implica, todo lo que implica este proceso que estamos viviendo, el proceso sobre todo de valores. Me decía, fíjate qué tan importante es el tema de los valores, quién está inculcando, quién está educando, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo le decía a ella, fíjate que tengo un niño de 19 años en prisión con una sentencia de 12 años, tengo otro con igual 12 años, pero tiene 22 años, tiene trunca la carrera y veo los dos contrastes, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, Chavito que está, el primero de ellos, yo le decía, fíjate que él tiene problemas fuertes de adicciones, o sea, él, si no se droga, o sea, no está en paz. El otro
sí consumía drogas, porque sí consumía drogas. Pero ¿cuál es la diferencia? El otro ya lo hace por una dependencia. El de 22 años, a diferencia del de 22 años, el de 22 años sí consumía, porque yo lo primero que le pregunté, oye, ¿consumes? Y me dice, sí, ocasionalmente. No lo hacía a diario. Y hoy, que ya ambos tienen sentencias, me llaman poderosamente la atención. Las veces que los he ido a ver, sobre todo el de 22, de repente lo veo con la mirada perdida, le digo, ¿me entiendes? Y me dice, sí, yo sé que el proceso que él está viviendo no es un proceso fácil y él tiene que buscar una salida. Anteriormente lo hacía a través del deporte, hacía muchísimo deporte, pero por ahí hubo un detalle con otro interno y lo lesionaron. Entonces ya no hace ejercicio. Entonces yo de un tiempo para acá lo he visto sumergido en drogas, o sea, drogas muy cañón. O sea, de repente voy a verlo y lo veo con la mirada perdida. Y eso a mí me da, no saben, me da una tristeza verlo, porque es un chavillo súper joven. Si ustedes me dijeran, es un chavillo enamorado de su profesión, es un chavillo de 22 años, a punto de concluir veterinaria, amante de los animales, como no tienen idea, ama a los animales. Entonces, ese deber constante que ha tenido y la actualización, fíjense, todo el proceso, realmente hemos estado pasando por un tema muy complejo aquí en el estado. Les tengo que decir algo. Aquí ha crecido mucho la violencia y específicamente en el tramo donde está ese penal. Entonces, yo siento que han ingresado mucha gente que de una u otra manera, dentro del penal, ha hecho que el consumo de drogas sea muy fuerte. Desgraciadamente, mi cliente no puede acceder a estos programas por el tipo de delito que trae. Pero a mí es lo que me impresiona, ver chicos que delinquen cada vez más jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, este programa de justicia terapéutica lo que busca es eso, tratar de disminuir el tema del consumo o la dependencia de diversas sustancias. Fíjense, y están medirlo, qué tanto impacto puede tener. También deben promover la capacitación interdisciplinaria y actualización constante del personal de las instituciones operadoras. Estas instituciones operadoras, es decir, Secretaría de Salud, por ejemplo, de trabajo social, el de salud específicamente para los tratamientos, de terapias, a veces puede ser que sea un tema de terapia ocupacional de lo que tengamos nosotros que ver y analizar. Entonces, si lo partimos de ahí, van a poder dar cuenta que vamos a tener un tema bastante interesante en la reducción y el tratamiento integral de estos. También, fíjense, el tratamiento son las estrategias o los programas de las personas sentenciadas que deben estar fundamentadas en una política de salud pública. Yo les pregunto, hoy en día enfrentamos temas bien fuertes relacionados con adicciones y problemas de salud pública. Hoy en día, digo, no tengo aquí, pero, por ejemplo, un tema de política de salud pública, no hablemos de drogas, hablemos de adicciones, es por ejemplo el consumo de azúcar y de sal. El consumo de azúcar y de sal es un tema bastante fuerte, bastante fuerte. Entonces, denme un segundo. Entonces, hoy en día vemos ese tipo de situaciones.
Denme un segundito. Ay, Dios mío. Un segundito. Entonces, ¿cuál ha sido el tema ahí? El tema de adicciones es un tema bien complejo. Hoy en día enfrentamos un tema de política pública en materia de salud. ¿Cuántas personas diabéticas tenemos hoy en día? Cada día nuestro consumo de azúcares es muy elevado y el cuerpo nos lo exige. Yo hace muchos años platicaba con un endocrinólogo. Mi madre es diabética, mi abuela fue diabética, mi abuelo fue diabético, mis abuelos paternos fueron diabéticos, mis abuelos maternos también. Entonces yo platicaba con él, porque un día me tocó llevar a mi señora madre al médico y me decía él, es un tema de salud pública y es un tema de conciencia. Me decía, donde yo tengo una mamá diabética, tengo una familia diabética, porque quien elabora los alimentos es mamá. Entonces, si esto lo trasladamos a otras adicciones, lógicamente hemos como sociedad normalizado el tema de las adicciones. Aquí, este programa o esta estrategia de programas de los sentenciados lo que busca es fundamentar que el tema de política pública, que la persona que salga de un centro de reinserción social también tenga el tema de las adicciones superado, que salgan personas íntegras. Yo sé, y ustedes dirán, oiga maestra, pero el tema de las adicciones en los centros penitenciarios, discúlpeme maestra, pero es más fácil encontrar un churro de marihuana, comprarlo adentro de un penal que afuera. Y es cierto. Y permite la droga en los centros penitenciarios, sobre todo marihuana, que la marihuana los mantiene apacibles, disminuye el tema de la ansiedad. Yo, por ejemplo, en algún momento después del COVID sufrí de ansiedades y una persona que conocí en la Ciudad de México con la que trabajaba me decía, Erika, fuma marihuana. O sea, verte ansiosa, híjole, yo no puedo verte así. Entonces yo le decía a ella, es que yo no me meto a esas cosas. O sea, discúlpame, pero yo no. O sea, tengo un problema, sí, pero lo tengo que superar. Tiene que haber otra forma. Ya me decía, es terapéutico. Yo no creo en eso. Al contrario, creo que te puede generar una adicción. Entonces, el reconocer los trastornos como parte de la política pública por las dependencias, como parte de este programa en relación a esas enfermedades biopsicológicas, crónicas, progresivas y recurrentes, se requiere de un tratamiento integral. O sea, ¿cómo vamos a ir sanando en nuestra sociedad? Entonces, para eso surge este programa de justicia terapéutica, que ayer les digo que alcé la vista y dije yo, oh, por Dios, ya hay. La verdad me quedé sorprendida y dije yo, ya lo están echando a andar. Qué bueno, me dio mucho gusto. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios, qué es lo que se busca. Dentro de los principios, el primero es la voluntariedad. Una persona sentenciada debe aceptar someterse al programa de manera libre e informada respecto de los beneficios, condiciones y medidas disciplinarias que exige el tratamiento. Lo primero es, ¿te quieres curar? Tienes que venir de manera voluntaria. La segunda, la flexibilidad. Para la aplicación de los incentivos y medidas disciplinarias, se considerará la evolución intermitente del trastorno por dependencia de estas sustancias durante el tratamiento como parte del
proceso de rehabilitación, van a entrar a un problema, a un tratamiento de rehabilitación. Entonces, como tal, te exige voluntariedad, te exige flexibilidad y también te exige algo, confidencialidad de la información del sentenciado en tratamiento. Estará debidamente resguardada esa información y únicamente tendrán acceso los operadores con el principio de ética aplicable tanto en la información de carácter médico como la derivada del proceso judicial. Ojo, esa confidencialidad va muy de la mano. También la oportunidad, el principio de oportunidad debe fomentar la armonía social mediante acciones basadas en el compromiso de la persona sentenciada y la satisfacción de la víctima u ofendido en cuanto a la reparación del daño. Algo importante, los beneficios, lo vimos en clases anteriores, todos los beneficios preliminares implican la reparación del daño. Implica también la satisfacción de la no repetición. Parte de la justicia terapéutica también viene relacionada con esa oportunidad de someterme a esos tratamientos médicos. La oportunidad también debe de fomentar esa armonía. Entonces, vamos a ir de la mano. Por otra parte, también tiene una transversalidad. Y esto es la articulación, complementación y homologación de acciones e instrumentos aplicables a la materia de los trastornos por dependencia de sustancias. ¿Qué trastornos nos puede dejar un tema de dependencia? Por ejemplo, un tema de esquizofrenia, un tema de ansiedad, un tema, todos esos temas relacionados con las consecuencias de una dependencia. Por ejemplo, yo recuerdo a un chico que conocí hace muchísimos años, quizá unos 30 años, tendría yo como 14 años cuando lo conocí. Este chico se había quedado ciego a raíz de las drogas. Era antes muy común. Y este chico se quedó con un trastorno, se quedó con un tema muy fuerte por el tema de las drogas. Y es verdaderamente triste el tema de las drogas en los jóvenes. Entonces, tiene que tener una armonía en ese tratamiento, tomando en cuenta características de la población a atender y sus factores específicos de riesgo. ¿Qué pasa si el interno no lleva este tratamiento, no se ha sometido, no ha quedado debidamente tratado? Por ejemplo, el síndrome de abstinencia puede traer una bipolaridad. Yo tuve un cliente hace como 2 años. Él tenía un tema de dependencia al alcohol. Ay, bueno. Tuvo un tratamiento muy, muy fuerte, un tratamiento muy fuerte, dejó el alcohol, pero él se quedó también con un tema de ansiedad y bipolaridad. O sea, de repente estaba muy bien o muy eufórico y después deprimido, pero deprimido al grado de quererse suicidar. Entonces, hay veces que tenemos como sociedad y como parte de estas instituciones debe de haber esta sincronía en qué vamos a atender. También toma en cuenta esas características y factores de riesgo. Si es de bajos recursos, si es que su familia también es dependiente, que también eso es parte de, créanme. Por otro lado, también vamos a tener que otro principio que rige estos tratamientos es la complementariedad, la convivencia de programas dirigidos a la abstinencia y a la reducción de riesgos de daños, garantizando optimización de recursos existentes, analizando los planes y estrategias que se deben desarrollar. Por ejemplo, los centros de integración juvenil también deben de participar en este tipo de programas. La igualdad sustantiva en los beneficios que deben de garantizar para la igualdad de los programas de las personas sentenciadas. Si quiero una sustitución, pues voy a tener que tener
parte de estos programas. También vamos a tener la integralidad que es considerar a cada persona de forma integral y abordar la problemática considerando un fenómeno multifactorial. Yo platicaba hace algunos años con un criminólogo y le decía yo a él, yo le preguntaba a él, ¿qué factor es el que puede detonar que las personas que delinquen y que tienen adicciones es el que detona el que ellos delincan? Me decía, mira, de entrada hay que ver cómo está conformada la familia, mamá, papá, hermanos, dónde viven. También tienes que ver el tema, por ejemplo, si mamá o papá tuvieron adicciones, si ellos lo normalizaron. Y después tienes que ver su accesibilidad a esas sustancias. Entonces me dice, tú no puedes partir de darle un tratamiento de abstinencia si a la vuelta de 3, 4 meses va a llegar a un entorno en el que va a recaer. Entonces, los programas deben ser integrales. También él me decía, no puedes tú darle el mismo tratamiento como si fuera una diabetes, una hipertensión, porque no todos las estrategias o los métodos o la terapia resulta. Hay quienes les resulta la terapia. Por ejemplo, este chavo del alcohol, les digo que él se quedó con un trastorno de bipolaridad, pero él ya no te consumía alcohol, pero fumaba como no tiene ni idea. Fumar tabaco, o sea, fumaba mañana, tarde, noche, porque tenía la ansiedad de consumir algo. Entonces, también es una adicción. Yo le decía, bueno, ok, dejó las drogas, dejó el alcohol, pero ahora fuma tabaco. Mañana pasado, o sea, va a tener un problema de pulmones, él y su pareja. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para cada persona? ¿Qué es lo que mejor nos puede funcionar? O sea, no cerrarnos solamente a terapia y esto es lo que tenemos, sino también a otro tipo de situaciones. Entonces, dentro de los tratamientos, vamos a tener que el tratamiento iniciará una vez que la persona sentenciada haya sido admitida para atender el trastorno por la dependencia en el consumo de sustancias que padece, así como otras enfermedades relacionadas con la misma. Por ejemplo, el tema del tabaco, el tema de la adicción, el alcohol, el tabaco, pues tiene que ir hacia ese tema. Entonces, el centro de tratamiento debe de elaborar primeramente un programa a partir de un diagnóstico. Lo primero que tiene es que diagnosticar, confirmando que tiene una adicción, de acuerdo con las necesidades y características de la persona sentenciada. Tendremos que ver dentro a la persona como un sujeto de derechos. Entonces, tengo que atender a sus necesidades y características de la persona, así como su severidad en el trastorno. Por ejemplo, si es una persona que, no sé, se droga, te consume, ¿qué les gustará? 10 gramos al día de marihuana, 10 gramos de cocaína o heroína, se inyecta 2 veces al día, trae una dependencia muy fuerte. Entonces, tienes que tomar en cuenta también qué tan fuerte o qué tan severo es su trastorno o qué tanta es su dependencia al consumo. El programa podrá ser bajo modalidades de residencia o de ambulatorias, es decir, estar en un centro de tratamiento o simplemente entrar y salir.
Yo no sé si en sus estados ya tengan estos centros de atención de justicia, de tratamiento. Aquí en mi estado se llaman centros de tratamiento, así se llaman. ¿Ustedes tienen en sus estados como parte de la estructura? Fíjense, aquí el Centra hace un papel bien importante. Por ejemplo, en el tema de trastornos a sustancias tóxicas, me tocó ver hace un par de años un tema que tuve por ahí, unos ataques a las vías de comunicación. Una chica de 32 años iba en su vehículo, iba alcoholizada. Déjenme prender otro ventilador más porque hace muchísimo calor aquí en el despacho y no me han traído el clima. Permítanme. Ok, gracias. Entonces les decía, aquí los centras juegan un papel muy importante. Hace unos años llegó aquí al despacho, llegó un asunto de unos hechos de tránsito. Una chica venía saliendo de su tema del tema de su fiesta de fin de año, iba totalmente alcoholizada y estrella su vehículo contra el vehículo de una familia. Esa familia, el conductor sale herido de un brazo, la señora traía una contusión en la cabeza, una de las hijas estuvo grave, estuvo 4 días en coma, la libró, la verdad es que la libró la chica y la otra tuvo una fractura. El tema es que esta chava venía alcoholizada. Cometió su hecho de tránsito sin violencia, pero sí bajo el influjo del alcohol. Entonces, para poder quitarse, que ustedes lo revisan, había ahí 3 delitos: daños, lesiones que pusieron en peligro la vida y además ataques a las vías de comunicación. Entonces eran 3 delitos, de los cuales uno solamente la víctima era el Estado, que era el de ataques a las vías de comunicación. Entonces lo que se sugirió fue precisamente el tema en el Centra y ya nada más quedarnos con el tema de los daños y de las lesiones. Entonces, ella ingresó al centro de tratamiento, le elaboraron un plan, un programa a partir del diagnóstico. Ella tenía serios problemas con el alcohol y el programa que siguió fue de manera deambulatoria. Ella tenía que ir 4 veces al centro para recibir atención de tratamiento. También en el ámbito de la intervención, en los programas debe ser integral y debe considerar los siguientes ámbitos de intervención. Uno judicial, la participación del juez de ejecución durante el desarrollo. Uno clínico, el desarrollo del programa de tratamiento. Y un institucional, los consejos estatales. Entonces, en ese tenor, pues este programa lo que busca es ayudar en la ejecución de una sentencia a través de un tratamiento y por el desarrollo para evitar que se vuelvan a delinquir o vaya, que esa adicción vuelva a generar problemas. Ahora, las modalidades de los tratamientos o las modalidades de intervención es
tratamiento psicofarmacológico, es decir, aquellos mediante medicamento, en caso de ser necesario, de acuerdo al criterio del médico, para el manejo de la intoxicación, de la abstinencia o de trastornos psiquiátricos concomitantes, por ejemplo, las alucinaciones, el tema de la ansiedad. Entonces, esa forma de intervención va a ser a través de uno psicofarmacológico. Cuando es psicofarmacológico, el CENTRA, específicamente el CENTRA, les proporciona un espacio en una villa donde ellos están sujetos a tratamiento. También la psicoterapia individual, psicoterapia grupal, familiar, sesiones de grupo familiar, sesiones de grupo de ayuda mutua, actividades psicoeducativas, culturales y deportivas. ¿Se acuerdan por ahí que la sustitución hablaba de acogerse a programas educativos? Por ejemplo, el CENTRA cada año hace un torneo de taekwondo como parte de la prevención del delito. Específicamente aquellas personas que tuvieron algún incidente derivado de alguna situación no violenta, se sometieron a actividades deportivas. Entonces ya rehabilitados, hacen esos torneos y esos torneos les ayudan. Por ejemplo, también tienen terapia ocupacional y capacitación para el trabajo. Si se acuerdan, dentro de los ejes de la reinserción social tenemos la capacitación para el trabajo y el trabajo mismo. Entonces, lo que se busca es desintoxicar a esa población y que puedan obtener beneficios, no solamente a nivel salud, sino también a nivel integral. Por ejemplo, se dan cuenta, hay psicoterapia también familiar. Hace algunos años, digo que en mi familia hay gente que desgraciadamente está enferma de alcoholismo. Por ahí uno de mis tíos tuvo un tema y literal entró al CENTRA y él específicamente tomó un tratamiento. Aquí el tema específico es, por ejemplo, ¿qué pasa con la familia? Tiene que estar integrada la familia. Entonces aquí se hace una labor no solamente con el interno, sino también a fin de rescatar a la familia. Mi tío ya era muy grande, desgraciadamente falleció, pero mi tío traía un problema. Por ahí de niño sufrió violencia familiar, entonces tuvieron que tomar terapia su mamá, sus hermanos, sus hijos. De hecho, uno de sus hijos pues no radica acá, entonces él vino en un par de ocasiones para poder también ayudar a su papá, y eso la verdad es que le ayudó muchísimo, porque pudieron tener sesiones de grupo familiar, se perdonaron, vieron varias cosas ahí. Por ejemplo, mi primo, el de México, pues no vivió prácticamente con su papá, vivió como 2 años con su papá. Mi primo también traía por ahí algunos problemas, entonces ha sabido manejar esta situación. Ahora, ¿cómo se dan las etapas del tratamiento? Las etapas del tratamiento, vamos a tener la evaluación diagnóstico inicial, que esa es la primera etapa, donde se establece que hay una adicción que se tiene que atender. Posteriormente tenemos el diseño del programa de tratamiento, cuando ya nos sentamos con todos los estudios. Por ahí en los centros de adicciones lo primero que les hacen no solamente la cuestión psicoterapéutica, sino también, por ejemplo, les hacen estudios clínicos para saber qué tanta adicción y afectación tienen en sus cuerpos. Por ejemplo, les hacen una biometría hemática para ver que no tengan anemia por el alcohol o por alguna adicción, o incluso tratamiento, les llegan a hacer pruebas incluso de ELISA, por ejemplo, aquellos que se inyectan. Les llegan a hacer, bueno, ya la prueba de ELISA ya quedó superada hace muchísimos años, pero les hacen, por ejemplo, para detección del VIH, algunos, por ejemplo, con dependencia a los alcoholes, al alcohol, lo que les hacen también es
les hacen algunas tomas, relación para ver si no tienen cirrosis, todo eso entra dentro de la evaluación diagnóstica. Después se les hace el plan de tratamiento. ¿Para qué? Para establecer si va a necesitar terapia, internamiento, el tema, por ejemplo, de rehabilitación monitoreada que tenga que llegar a las terapias. Pues van diseñando todo el programa. El desarrollo del programa es otra etapa, ya cuando ya estamos, ya te di el diagnóstico, ya elaboré el programa, ahora vamos a entrar, ¿no? El desarrollo del tratamiento clínico, la rehabilitación y la integración a la sociedad y finalmente la evaluación y el seguimiento. ¿A qué se refieren estas dos últimas? No solamente vamos a tener al momento de someternos, sino también vamos a tener un seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó después de? Por otra parte, también vamos a tener que los centros de tratamiento, ya sea la federación o las entidades federativas, deben de contar con este centro de tratamiento. Les decía, aquí se llaman centras, aquí en Chiapas, así se llaman. Déjenme, les busco una foto del Centra. La verdad es que son como especie de villas. Aquí depende de la Procuraduría. Por ejemplo, el Centra, hay dos centros que nos quedan más, más cerca. Déjenme, les pongo unas imágenes. Por ejemplo, este es el Centra de aquí de Chiapas. Nosotros contamos con 3 centros, uno aquí muy cerca de la capital, dos en la costa y uno más en la sierra. Permítanme un segundo en lo que cargan las fotografías. Miren, esto es el centro. Miren, por ejemplo, esto es el centro de Tonalá. Este se ubica en la zona costa, muy cerquita de la playa. Miren, ay, no me lanzó las fotografías, espérenme. Por ejemplo, ellos pertenecen al centro, tienen una cancha de múltiples. Aquí tiene 11 años. Esta clínica tiene más de 11 años. Los centros tienen más de 11 años. Son centros de tratamiento. La verdad, les voy a ser muy sincera. En algunas ocasiones, por ejemplo, aquí, si la logran ver, a ver si está. Este es el de Tonalá. No Tonalá, Jalisco, Tonalá, Chiapas. No me da. A ver, aquí está. Miren, por ejemplo, es la entrada. Tienen otras actividades. Esta es la entrada del centro. Son lugares así muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, aquí en Tonalá tienen una cancha de usos múltiples, pero por ejemplo, en la de aquí del centro, el Centra que está en Tuxtla, bueno, no es Tuxtla, pero pertenece a Tuxtla Gutiérrez. Déjenme, les pongo. Este lugar donde está actualmente fue una casa segura. La aseguraron, decretaron el decomiso por ahí y una donación para el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Entonces, es bastante interesante ese lugar. Les digo que en alguna ocasión
ese lugar se vio involucrado en un hecho y decretaron, miren, tienen hasta alberca. Está muy padre, se llama Namdaburé, el lugar que les digo, es un es un modelo de tribunal de tratamiento de adicciones. Les digo, ya hoy depende, ya se tiene. Y fíjense, por lo menos específicamente, es un modelo en los centros especializados de tratamiento de adicciones. Pues aquí convergen bastantes tipos de prevención. Aquí lo que se busca, chicos, es evitar a toda costa que se sigan cometiendo más hechos relacionados con delitos y que se tengan adicciones. Por ejemplo, aquí les digo, este está muy bonito, este está muy cerca, este está como a unos 35 minutos de la capital. Muy bonitas instalaciones. Entonces, bueno, pues ese tipo de justicia terapéutica debe de contar con sus espacios propios. Les digo, aquí en Chiapas sí se tiene. Aquí sobre todo la mayoría de las adicciones son al alcohol y a las sustancias. Está creciendo el tema de las sustancias, les voy a decir por qué, porque tenemos mucho tráfico, mucho tráfico. De hecho, a mí me tocó trabajar para el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y en los años, hace más o menos 10 años, y el tema iba en aumento, sobre todo de drogas sintéticas. Empezó a entrar muchísimo fentanilo. Hoy en día se habla de fentanilo y ya sabemos qué es, pero con anterioridad nosotros teníamos ese problema. Ese problema lo teníamos. Entonces, hoy en día lo que se busca es esto, que los programas deben de ser proporcionados por los centros de tratamiento sin costo alguno, se aplican con respecto a los derechos humanos y en una perspectiva de género, siguiendo los estándares profesionales y una ética médica en la prestación de servicios de salud y el cuidado integral de la salud física y mental. No solamente es terapia, también hacen ejercicio, ocupacionales, sobre todo para las personas sentenciadas. Ahora, estos centros de tratamiento tienen obligación, y la primera es de hacer la evaluación diagnóstica. Ahí van a encontrar médicos, van a encontrar psicólogos, van a encontrar trabajadores sociales, van a encontrar personal especializado. Y este diagnóstico no solamente es un diagnóstico médico, sino también es de su entorno social, quién te proporciona, cómo te proporciona, cada cuánto te proporciona, dónde lo conseguías, todo ese tipo de situaciones. Esta evaluación incluye pruebas de laboratorio y de gabinete, lo que les decía al inicio, para la detección de que no tenga consecuencias, por ejemplo, una cirrosis hepática, un VIH o alguna otra situación. Estas pruebas, sobre todo, se efectúan las pruebas de toxicología. Aquí les hacen el doping. ¿Alguien ha hecho el control de confianza alguna vez? ¿Alguna vez han hecho control de confianza? ¿Nadie? ¿Nadie ha pertenecido a las instituciones de seguridad pública, a las fiscalías? Bueno, como veo que no, eh, les platico un poco de mi experiencia. El tema, por ejemplo, cuando te hacen el toxicológico, por lo regular te lo hacen en orina. Te lo pueden hacer en orina o te lo pueden hacer en sangre. Estas pruebas de toxicología, ¿qué implica? A que eres adicto. El tema de las drogas no solamente se puede detectar eh, diciendo, pues soy cocainómano o le entro a la marihuana.
No, también puede darse en otras situaciones. El año pasado, no, el semestre pasado, mejor dicho, en la universidad nosotros tuvimos un programa en la propia facultad pidió permiso y dentro de las reglas y el reglamento interno hicieron el tema del doping alumnos en orina. Llegó un laboratorio un día al azar y empezaron a hacer el doping. Por ahí algunos alumnos sintieron que se les violentó derechos humanos porque lógicamente tenían que cuidar que fueran reales las muestras. ¿Por qué? Porque detectaron dentro de la universidad, se detectó que ingresó un par de alumnos que venían de reingreso y el tema es que reingresaron a la universidad y traían problemas de adicción. Entonces el rector, muy preocupado, habló con los padres de familia, habló con los chicos al inicio del semestre y firmaron una forma de aceptación del doping precisamente por cuidar a la propia comunidad. La verdad es que es bien triste y bien incómodo. Les digo, algunos chicos sí se sintieron, ¿cómo decirlo? Como aludidos, porque un día en la mañana, a nosotros nos avisan a las 7 de la mañana que vamos a meter a todos los alumnos, que no se podía ocupar el baño del primer piso porque iban a empezar a sacar alumnos de las aulas para hacerles el doping, y los iban a llevar al baño, los iban a hacer que tomaran agua para que pudieran ir al baño y iban a estar supervisados por un par de catedráticos y un par de padres de familia. Un tema bien complejo, ¿eh? Créanme que es un tema bien complejo en las escuelas. En los centros de tratamiento, pues lógicamente ya vas de manera voluntaria, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, tienes que ir de manera voluntaria. También, también de las obligaciones del centro es elaborar el programa de tratamiento y remitirlo al juez de ejecución. Recuerden que finalmente está en ejecución una sentencia y parte de la sentencia es esta justicia terapéutica. El otorgamiento del tratamiento, en su caso, coordinar otros servicios, proveedores de tratamiento para atender los diferentes padecimientos encontrados en la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, el tema de la adicción pudo haber traído un VIH, entonces se tiene que coordinar con otro programa que en ese sentido tendrían que suministrarles el servicio. También registrar y actualizar el expediente de la persona sentenciada sujeta al programa de tratamientos con la intención de efectuarla. O sea, tiene que haber una supervisión. También realizar visitas de investigación y seguimiento durante la ejecución del programa si se trata de un programa en externamiento o bien de ambulatoria. También presentar ante el juez de ejecución los informes de evaluación de cada persona sentenciada de manera periódica durante el desarrollo de los programas para su análisis con los operadores involucrados o cuando se requiera. Acuérdense que puede ser parte de los beneficios preliberacionales. Entonces, tenemos que presentar al juez de ejecución el avance a los mismos. Entonces, por ahí va encaminado el tema. También vamos a establecer el hacer de conocimiento, acuerdos y criterios clínicos que no sea posible ofrecer, el tratamiento apropiado, informarle los motivos y haciéndole las recomendaciones pertinentes cuando pues no sean candidatos adecuados para tal efecto.
y también asistir a las reuniones de trabajo con los distintos operadores del procedimiento e integrar recursos familiares que sirvan de apoyo. Por ejemplo, las visitas, el sistema de premio de llamadas. Aquí en el Centra, el primer mes de tratamiento no permiten que los familiares los vayan a ver. Aquí les permiten que cada semana, cada fin de semana, los familiares puedan llegar a ver a los internos, como si fueran al centro penitenciario. Pero aquí el tema toral va más allá. Hagan de cuenta, vamos buscando que el familiar se integre también, porque no basta con la simple voluntad del interno, sino también requiere de su familiar. Entonces, se va tratando de involucrar a la familia en este tipo de actividades. Ahora, llegamos a un punto cúspide. ¿Cuál es el procedimiento? Dentro del procedimiento vamos a tener que lo primero es la admisión. Vamos a ver que van a haber 3 audiencias. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la persona sentenciada, para que tú puedas acceder a la justicia terapéutica, lo primero que tienes que tener es pagar la reparación del daño o garantizada. Y 2, expresar tu libre consentimiento. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Una vez que se cumplan los 2 requisitos y los requisitos de elegibilidad, que quiere decir que hayas delinquido a partir del consumo de alguna sustancia y que sea determinable, pues por ahí va el tema de la elegibilidad. Una vez que ya tú hayas seguido esos 2 aspectos, la persona sentenciada por delitos patrimoniales sin violencia por sí misma o a través de su defensor puede ser público o privado, podrá solicitar por escrito al juez de ejecución someterse al programa de tratamiento. Y el juez de ejecución verificará que la persona sentenciada cumpla con los requisitos de elegibilidad, es decir, que haya garantizado el pago de la reparación del daño y expresado su consentimiento previo, libre e informado para acceder al programa. Asimismo, que pues venga de una adicción, si no, pues no. Y en cumplir con los requisitos, el juez de ejecución deberá requerir al centro la evaluación diagnóstica inicial a efecto de que le remitan en un término de 3 días contados a partir de la recepción el diagnóstico inicial y el programa de tratamiento. Estos 2 requisitos, en caso de no cumplirse esos requisitos, el juez de ejecución escuchará de plano la solicitud, la desecha. Contra dicha resolución no procede el recurso de apelación. El trámite del procedimiento no suspende la ejecución de la pena. ¿Qué quiere decir? Que la pena se continuará ejecutando. Simplemente no vas a poder acceder al tratamiento y por consecuencia, pues no vas a poder establecerte para el beneficio de sustitución, ya sea por el tema de este beneficio del tratamiento terapéutico. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esto, viene el programa. Y una vez que se cuente con el programa del diagnóstico en ese sentido positivo, el juez deberá solicitar la evaluación del diagnóstico confirmatorio, así como el programa en un plazo no mayor a 5 días. Aunado a ello, dentro de la admisión al programa, el juez de ejecución admitirá el ingreso al programa a la persona sentenciada una vez que tenga el diagnóstico confirmatorio, es decir, se hayan llevado a cabo todas las evaluaciones de laboratorio y de gabinete, y va a señalar que se celebre una audiencia. En esta audiencia, con esos documentos, se llevará a cabo la misma dentro de los 10 días. En caso de tratarse de un diagnóstico no confirmatorio, el juez dictará la no admisión. Es decir,
vamos a depender de que si tú puedes entrar al programa o no. También vamos a tener una primera audiencia inicial. Esta audiencia inicial, y aquí tomen nota, ¿por qué? Porque esta audiencia inicial, el juez comenzará precisando los antecedentes del caso. Es decir, así como cómo se cumplieron los requisitos de elegibilidad, también, ¿por qué viene? Porque pues viene de una sentencia en un delito patrimonial no grave, no ejecutado con violencia y pueda ser elegible. También escuchará a la persona sentenciada que sobre la voluntad libre e informada de someterse a las condiciones. Le va a preguntar, ¿ya le hicieron de conocimiento que el tratamiento usted lo debe de aceptar libre? Que se va usted a someter a una serie de tratamientos, que va a dejar de consumir, que le van a suministrar alimentos, le van a suministrar medicamentos, que lo van a ayudar con sus trastornos, que usted debe de cumplir, que usted va a hacer todo lo que el médico diga, lo que digan los terapeutas. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. También se hace del conocimiento de la persona sentenciada sus derechos, obligaciones, incentivos y medidas disciplinarias. ¿Qué pasa si usted no cumple? Pues entonces se va a retirar del tratamiento y entonces va usted que compurgar normalmente su pena con el tratamiento que viene siguiendo, con el plan de actividades que viene siguiendo en el Centro de Reinserción Social, y por consecuencia no podrá usted tener acceso a un sustitutivo de pena. Entonces, se lo hacen de conocimiento. Aunado a ello, que se vienen dos temas interesantes. Dentro de esta audiencia, se solicitará al representante del centro de tratamiento explique el tratamiento al caso concreto. Es decir, que dé ese diagnóstico al juez. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer exponiendo ya sea a preguntas del defensor, porque a quien le conviene es al defensor, o bien el juez lo llamará y le citará y él tendrá que rendir su informe, le explicará al juez. También citarán a quienes realizaron el diagnóstico confirmatorio. ¿Por qué? Porque a ellos les consta cómo confirmaron que efectivamente el diagnóstico es correcto. También van a escuchar al Ministerio Público, al sentenciado y al defensor, a fin de que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Por ejemplo, ¿qué manifestaría el defensor? Los beneficios a que puede acceder, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de su propia sentencia. Ojo, puede el Ministerio Público no estar de acuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que a través de la justicia terapéutica, él consiga este beneficio y este beneficio lo lleve a su libertad y puede representar un riesgo para la víctima. También señalarán el programa de tratamiento a seguir y el centro que corresponda y fijará la periodicidad de las audiencias de seguimiento. Aquí vamos a tener tres tipos de audiencia. Vamos a tener la audiencia inicial, la audiencia de seguimiento y de audiencia especiales. ¿Cuáles son? Ahorita ya vimos que tenemos estas tres. Por ejemplo, en el tema de las audiencias, ya una vez que te citaron, ya escucharon de todas las partes, señalen el programa y se fije esta periodicidad, se va a cerrar la audiencia inicial. A partir de ese momento inicia la ejecución del proceso, del programa. Ya ahí ya va a empezar ya a surtir sus efectos. Entonces vamos a empezar a tener ya mejores situaciones al respecto. Y también el tema de la audiencia de seguimiento. La audiencia de seguimiento, jóvenes, tiene un tema muy característico. ¿Cuál es ese tema? Las audiencias de seguimiento tienen por objeto que el juez de ejecución constate
¿A qué se refiere? Que el programa y escucha a la persona sentenciada respecto del avance del programa. Cuando menos, escuchen esto, cuando menos se celebrarán 2 audiencias durante la ejecución del programa. ¿Qué quiere decir? Que el juez de ejecución debe estar al pendiente. Cuando yo vi en mi tribunal, que vi que decía justicia terapéutica, en ese lugar se llevan a cabo las audiencias. El juez de ejecución preside esas audiencias, toma con nota, lleva un control del avance, porque de nada serviría que yo le otorgue el beneficio de la justicia terapéutica si no hay un seguimiento. ¿Qué pasa si el interno o el sentenciado no avanza en el tratamiento? Puede ser que requiera mayor tiempo para él. No todos son iguales los tratamientos, entonces para eso el juez de ejecución debe de estar al pendiente. A estas audiencias asiste el Ministerio Público, el centro de tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque el defensor va a velar por ese beneficio, por esa justicia terapéutica. Pero el Ministerio Público probablemente diga, pues sí, pero siguen sin garantizar el no riesgo a la víctima, el que él realmente pueda salir de su adicción, tuvo tantas recaídas, y el centro va a dar su informe. ¿Cómo va? ¿Qué se requiere? ¿Qué necesita? Entonces, bueno, esas son las de seguimiento. Hay audiencias especiales y vamos a ver la conclusión del programa y la audiencia de egreso. En las audiencias especiales, el juez la lleva a cabo esa audiencia fuera de las audiencias de seguimiento. O sea, no vamos a hablar propiamente de la audiencia de seguimiento, es independiente, está total y absolutamente independiente. A estas audiencias asistirá el Ministerio Público, el centro de tratamiento y la persona sentenciada y el defensor. ¿Qué es o cuáles son los temas a tratar? Por ejemplo, cuando exista la necesidad de un cambio en el tratamiento o en el cuidado clínico, por ejemplo, que el tema progresivo de una esquizofrenia, producto de la abstinencia, está muy fuerte y requieran, por ejemplo, de ser trasladado el interno del centro de tratamiento a un centro de atención psiquiátrica especializado. Entonces, cuando el centro de tratamiento diga, ¿sabes qué? Yo no puedo, se me está saliendo de las manos, ya se golpeó, el tema del tratamiento o del cuidado clínico ya no es posible aquí, hay que mandarlo a un centro de atención psiquiátrica, por lo regular los mandan al psiquiátrico. Aquí en Chiapas nosotros sí tenemos psiquiátricos, en Quintana Roo no tienen psiquiátrico, que creo que es el único estado que no tiene psiquiátrico. Aquí sí tienen, aquí sí tenemos, Campeche también tiene, creo que el único que no tiene es Quintana Roo. También cuando el juez de ejecución ordene evaluaciones médicas complementarias, por ejemplo, que requiera una evaluación médica adicional para ver cómo va, con independencia de la de seguimiento, que él diga, le vamos a mandar una especial, o bien del informe se requiera esta evaluación médica complementaria. Por ahí tuvimos un caso en Quintana Roo de una chica que la verdad es que ella ya tenía trastornos, se me fue el nombre del padecimiento. Se me fue. Esta chica había sido adicta al crack y presentaba una condición psiquiátrica ya grave.
le necesitaba una tomografía y la familia no la habían podido ubicar. Entonces, había que pedir la autorización al juez de ejecución para que fuera evaluada, le hicieran esa tomografía. Ella tenía, no es esquizofrenia, tiene un nombre muy especial, se me fue el nombre. Ella alucinaba, veía cosas, oía cosas y fue detonado producto de la abstinencia. También cualquier otra que pudiera beneficiar a la persona sentenciada. En el caso de ella, de la chica esta que tenía este trastorno, el tratamiento ya no era posible que se lo siguieran proporcionando en el centro de tratamiento. Esta chica necesitaba ser trasladada a un psiquiátrico. Y les digo, por eso ahí sé que no hay bueno, al menos hasta 2015 no tenían un centro como tal, ¿no? Ahora, una vez que ya se cumplió, va a haber una audiencia de egreso. En esta audiencia de egreso, el juez evaluará los informes del centro de tratamiento y se pronunciará respecto de la conclusión del programa. Es decir, ya se cumplió, ya se tiene, así como el pago de la persona sentenciada haya realizado de la reparación del daño. Entonces, a la víctima ofendido, concluido el programa, se paga la reparación del daño y el juez da por cumplida la sentencia. Y se va. Pero en la conclusión del programa, el centro de tratamiento tiene una obligación, que es la de informar al juez de ejecución para que el juez de ejecución aperture la audiencia de egreso. En esta audiencia, igual que en todas, asiste el Ministerio Público, el centro de tratamiento y la persona sentenciada y le otorga esa boleta de egreso y la extinción de la sentencia. Para algunos dijeran, ay, pues suena bien padre y podría darse. Pues sí, señores. Ahora, una vez que hemos visto este tema, señores, quiero que veamos el caso práctico. Y aquí en el chat, no recuerdo si la vez pasada les puse la carpeta. Creo que sí, pero espérenme, déjenme. Si no, ahorita se las busco. Creo que no. Creo que no. Es una carpeta de ejecución. Debe de estar por aquí. Aquí está, la carpeta de ejecución. Bueno, esta que yo les voy a colocar aquí, a ver, permítanme, está desde mi ordenador, se llama carpeta. Creo que la vez pasada no se las pude poner, pero ahorita sí. Esta carpeta, ustedes dirán, oiga, madre, esta carpeta no es real. Sí es real, pero se tuvo que transcribir por fines propiamente de la persona sentenciada. La persona sentenciada nos dio oportunidad, pero nos dijo que no quería que sus datos personales pues estuvieran a la par, ¿no? O fueran de dominio público. Entonces, por ahí hay algunas cosas que sí logramos de la carpeta, pero aquí lo rescatable, y déjenme, les pongo en pantalla, les platico un poquito de este señor. Es un señor ya grande. Les platico quién es. ¿Dónde está? Por ahí el nombre de Luis Alberto Sánchez le pusimos, cambiamos a muchos datos.
Déjenme, les pongo en pantalla, les comparto. Inicia la carpeta de ejecución con el oficio donde se remite la sentencia. Esta sentencia es del 24 de enero del año 2020, dictada en una causa penal también hechiza. Se determinó, nosotros le dejamos la raya de la responsabilidad, el nombre del imputado, del sentenciado, sin embargo, lo puedo dejar a su libre elección. ¿Y por qué delito? En el caso específico es una violación agravada. Lo anterior, para dar cumplimiento, de la misma fecha, remite el cumplimiento al punto resolutivo en comento, ¿no? Viene la fecha, el número de oficio, viene del juez de control, garantías y juicio oral, ¿no? También se remite la remisión, se da cumplimiento al acuerdo de fecha 3 de marzo, dictado dentro de una causa de ejecución. Aquí se le llama carpeta de ejecución, tiene un número. Solicitan el informe de la ejecución la ejecución si el sentenciado se encuentra recluido en dicho centro penitenciario y con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia, para que ahí ya tengan ese tema, ¿no? Lo solicita el juez de ejecución. Posteriormente, el director dice, bueno, da respuesta y señala, por ejemplo, aquí en el centro de sesión, derivado de la orden, cómo llegó el imputado. Aquí hubo una orden de aprehensión, como en la mayoría de los delitos sexuales, y así también, y tomando en consideración que del centro de los archivos de reinserción se advierte que se encuentra privado de su libertad por medida cautelar dictada en la causa penal. Este es un delito de violación, razones por las cuales realizó el siguiente cómputo. Entonces ellos hacen de una vez el cómputo. Dice, por lo que hace el delito de violación agravada, el juez de la causa impuso una resolución, en la resolución de 24 de enero, una pena de 12 años de prisión que debe comenzar a computarse a partir del 31 de mayo del año 2019, que es la fecha que ingresó, y debe de concluir. ¿Cuándo tendría que concluir? Señores, si entró en 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Por ahí, déjenme ver, ¿sí? ¿Lo pusieron bien? Sí, 31. Computándose con ello los 12 años a que se refiere el punto C. A la fecha, si nosotros hablamos que él fue detenido el 31 de mayo del 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Tiene 5 añitos. ¿Cuánto le faltaría para llegar a una libertad condicionada? Digo, en un añito, en unos días, ¿qué serían? Unos 30 días, no menos. Yo estoy como Peña Nieto. Dentro de unos 15 días, 16 días, haría un año más. Entonces, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Cumpliría 5 años. Está condenado a 12. ¿Podría acceder a la libertad condicionada? Ahorita en este momento no, porque tiene 5 años. ¿Cuánto le haría falta? Recuerden ustedes que en el tema específico, vamos a ver, para que ustedes recuerden,
Permítanme. Acuérdense del beneficio de la libertad condicionada. Decíamos que en la libertad condicionada podía, cuando se haya dictado una sentencia condenatoria, firme que no exista riesgo objetivo y razonable de su externamiento para la víctima, testigos que depusieron y la sociedad, o haya tenido buena conducta de internamiento, haya cumplido satisfactoriamente el día de la solicitud con su plan de ejecución o su plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño y la multa con las excepciones establecidas. No estar sujeto a otro proceso penal del foro común y que se haya cumplido la mitad de la pena tratándose de delito doloso. Si la pena es de 12 años, le haría falta un solo año. Sí es, Juan, así es. Un solo añito le haría falta. Ahora, para una libertad condicionada, y aquí es donde ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Aparte del monitoreo, nos decía, por ejemplo, el tema de cuándo se quedan excluidos, y eso no lo pierdan de vista. El tema de la exclusión cuando se trata de libertad condicionada. Déjenme, se las busco. Miren, ¿ya vieron el tema del régimen de supervisiones, que se reducirá, actividades educativas y de grado? No. Aquí no nos da, fíjense, pero en su mayoría eran por delitos de delincuencia organizada. Si ustedes recuerdan, por delitos de delincuencia organizada no se otorga el beneficio. Acuérdense ustedes del tema de los delitos de delincuencia organizada están bajo un régimen especial. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Para la libertad anticipada le faltaría un poquito más. Acuérdense, 70% de la pena impuesta en delito doloso. Si el 50% son 6 años, aquí es muy fácil. Déjenme saco una hojilla. Aquí, si tenemos 12 años, es al 100%, el 70% es a X. Una regla de 3, una famosa regla de 3. ¿8 años, 4 meses, maestra? 8 años, 4 meses tendría él que haber cumplido. Ojo, 8 años, 4 meses para poderse ir en una libertad anticipada. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 12 por 70 y dividimos entre 100. 8 años, 4 meses. Es lo que tendría el señor que llevar a cabo si te hablamos de un beneficio de libertad anticipada. Ojo, tampoco aplicaría. Ustedes me dirían, maestra, pues con la perita, tampoco es candidato. Pero antes de ello, déjenme, les sigo comentando del asunto. Vamos un poquito más allá.
Hasta la fecha no ha cumplido la mitad. Ahora, fíjense. En cuanto a la individualización y la reparación del daño, bajo el principio el principio específico de individualización y duda razonable, y aquí lo que regularmente les pasa a los agentes del Ministerio Público en esta parte de la audiencia, lo que ocurre es que no aportan medios de prueba para la individualización de la sanción. Aquí, en este caso específico de la reparación del daño, no está individualizado. Aquí a esta persona no le dieron beneficio alguno, no se los dieron. Por eso son 12 años de prisión, suspensión de derechos civiles y políticos, no guardaba relación con la víctima, no pudieron suspender sus datos personales, la suspensión en la ejecución y bueno, la emisión de las copias, ¿no? El término. La resolución, parte de la resolución, quién lo aportó y demás. Ahora bien, vamos con el plan de actividades, que esto es lo que más les llama la atención. A la fecha de la sentencia y ya en el plan de ejecución, perdón, a la fecha en que ingresó, vamos a ver de quién se trata. Nuestro fulanito de tal es una persona de 49 años, es casado, tiene cuarto de primaria, es de ocupación albañil, es de una comunidad indígena que se llama Simojovel de Allende, su padre no está conocido, su madre es difunta, no se tiene datos, su cónyuge se llama Albertina, tiene 34 años y tiene una hija de 15 años. Ojo, en el tema de salud, presenta diabetes mellitus tipo B, perdón, sin tratamiento, eso quiere decir que está fluctuando, hipertensión, toma medicamentos y presenta una enfermedad venérea, herpes genital. ¿Qué hizo el médico cuando ingresó? Dice el médico, al 19 de mayo del 2019, sugirió prescripción de medicamentos como la metformina 3 veces al día para regular niveles de azúcar en sangre, que actualmente, bueno, cuando llegó lo tenía en 180, estaba un poquito arriba. Asimismo, ingesta de alimentos balanceados, que por ahí ya vi la carita de Juan así como diciendo, eso es increíble, alimentos balanceados, no lo creo. Les demos el beneficio de la duda a la autoridad penitenciaria. También 30 minutos de ejercicio al día para regular la hipertensión. Se ordena suministro de metoprolol en 200 gramos en ayunas y se ordena la aplicación de pomada Barmisil Bactes 3 veces al día en zona genital hasta desaparecer, y toma de aciclovir de 500 gramos 2 veces al día durante 8 días para hacer la próxima revisión. Si se dan cuenta del tratamiento, solamente tiene una revisión médica en 2019. Han pasado casi 5 años. En el psicológico, ¿qué determinó el psicólogo? Dice, el interno refiere no haber recibido atención psicológica en su vida, por
No sé. Perdón, chicos, ya para terminar, ya sé que ya me quieren correr. Ya sé. Y yo ya me voy. Crean. ¿Cuál es el tema aquí? Les acabo de poner en el chat la carpeta. Échenle un ojito. Y mañana laboralmente hablando, que es nuestra última sesión del día 16, déjenme nada más corroboro fecha. No se vaya. Permítanme, no se me vayan. Penitenciario. Sí, nuestra última sesión va a ser el jueves. El jueves, chicos, lo que quiero es que traigan una propuesta, chicos, para ver qué beneficio preliberacional con el tema podemos nosotros aplicar. ¿A qué me refiero? Ustedes analicen esta carpeta de ejecución. Quiero que vean, en base a los requisitos de beneficios, qué es lo mejor si ustedes fueran los abogados penitenciarios, qué hacer con este individuo. ¿En cuál lo pueden encuadrar? Si es que encuadren alguno de los beneficios. Quiero que analicen bien su caso. Ojo, ¿por qué? Porque el día jueves voy a empezar analizando cuáles son los beneficios preliberacionales al cual podría acceder. Ojo, aquí nada más tengo el plan de ejecución, no tengo el seguimiento. Va por un delito de violación agravada en agravio de una chica de 17 años. Y quiero que ustedes vean todas las condiciones de las que habla el plan de reinserción. Aquí no importa tanto el tema relacionado con cómo fue el hecho. Tenemos que enfocarnos en la persona. Por ahí ustedes me van a decir, oiga maestra, ¿y el riesgo de la víctima? Ojo, les voy a traer la evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo vamos a ver cuáles son los aspectos importantes de la evaluación de riesgo para tomarlo en cuenta en el plan de reinserción. Porque nuestra última sesión, lo último que vamos a hacer es, después de analizar cuál va a ser el beneficio que vamos a solicitar, nos vamos a subir a una audiencia en la que ustedes dan alguno de las personas involucradas con el plan de actividades. ¿Ok? Entonces, lo primero es conocer a su imputado. Por ahí le pusimos un nombre
Si ustedes quieren, se lo cambiamos, le ponemos otro, por ahí sentencia, habla un poco del tema de cómo le llegaron a esa cantidad de años, y también habla en relación a quién es la víctima. La víctima es como la canción de Los Ángeles Azules, es callada y tiene inocente la mirada de 17 años, igualita, así imagínensela. Y para que ustedes puedan tener el marco de referencia y podamos subir, a ver si nos alcanza para un beneficio preliberacional. Ustedes van a decidir qué beneficio es el que van a acceder, ¿ok? Entonces, señores, no les robo más su tiempo, los veo la siguiente clase. Maestra, creo que la carpeta no abre o no tiene archivos. No lo puedo visualizar. ¿Es Mac desde donde estás? No, ¿No? es una lap- Se las hago llegar ahorita a través de WhatsApp, se lo voy a dejar a la gente de Magister para que se las haga llegar. de acuerdo. Porque no tengo WhatsApp, o si ¿ustedes tienen un grupo? No, está bien a través del Magister. No se vayan, nada más para que sepan, ya lo tiene la gente de Magister, para que se las haga llegar. Ya nada más ellos me hagan favor, pero ya lo sepan ellos que ya la tienen. A ver. Bien, muchas gracias. Espera. No nos vayamos, ahorita se los hago llegar. Sí, porque si no, luego a mí se me olvidan las cosas y no quiero que andemos batallando el jueves. A ver. A ver, está un poquito lenta. Listo, ya está. Es PDF. A ver. A ver. Perdón, es que mi internet anda un poquito lento. Ya se los hice llegar. En cuanto ellos lo tengan, se los van a hacer llegar. Oye, dale, voy a decir, ¿me puede les enviar la carta? Listo, ya está. Ya la tiene Magister. En cuanto vea mi mensaje, se las va a hacer llegar. Entonces, los veo el día jueves. Los que se dedican a la docencia, un abrazo. Pasen bien el día de mañana. Que tengan excelente noche. Gracias, Gracias, igualmente a buenas todos. noches. Gracias, buenas noches, Gracias, maestra. maestra. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Dios la bendiga. Gracias, maestro. Buenas Muchas noches. gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.